Hoy quiero empezar una serie de vídeos que, si la hago bien, puede cambiarte la forma de mirar la religión, la historia y hasta tu propia espiritualidad. Y voy a empezar por el punto más básico y a la vez más incómodo de todos. Según Blavatsky, no pueden existir dos verdades reales sobre una misma cosa. Y si aparecen dos verdades distintas, lo que tenemos delante no es riqueza espiritual, es confusión. Ella lo dice de una manera que a mí me impactó mucho. Dos pequeñas verdades acerca del mismo asunto solo pueden construir un gran error. Pero, ¿qué significa esto? Que si tú divides la verdad en trozos, si la fragmentas y luego conviertes cada trozo en un dogma independiente, lo que acabas construyendo no es una visión más completa, sino un sistema incoherente. Y eso, para ella, es lo que ha ocurrido con las religiones cuando se han separado de su raíz. Aquí hay que entender algo desde el principio. Blavatsky no está defendiendo mi religión contra la tuya. Ella está defendiendo otra cosa, que existe una sabiduría antigua, una doctrina primordial y una enseñanza original. Sería como el tronco de un árbol, y que las religiones, tal y como las conocemos, serían ramas, hojas y formas distintas de una misma esencia, es decir, distintas expresiones, distintos lenguajes, distintas culturas, pero una misma base. Y aquí viene una imagen clave que ella utiliza, la del árbol. Ella sostiene que la única religión fiel a esa verdad única no sería una religión institucional como tal, sino la sabiduría antigua, que sería el tronco. Y desde ese tronco, según ella, sale dos ramas principales, el brahmanismo y el budismo. A partir de esas dos ramas se despliegan muchas otras formas religiosas y filosóficas que, aunque parezcan diferentes por fuera, comparten una estructura espiritual profunda por dentro. Y entonces tú podrías preguntarte, ¿y cuál es esa esencia común? ¿Cuál es ese núcleo? Bien, lo que Blavatsky sugiere es que cuando miras con honestidad las religiones antiguas, encuentras patrones que se repiten una y otra vez. Por ejemplo, la idea de una mente universal, un principio superior, una causa primera que no es un señor humano sentado en una nube, sino algo más grande, más abstracto, más imposible de encerrar en una biografía. También aparece la idea de una ley de manifestación, de emanación, de correspondencias, de ciclos, y aparece casi siempre la idea de que hay algo en el ser humano que no muere con el cuerpo, algo inmortal, una chispa, un principio espiritual. No estoy diciendo que todas las religiones digan lo mismo con las mismas palabras. Digo que, según Blavatsky, cuando vas al fondo hay una arquitectura común, un origen único, una relación entre ese origen y el cosmos, y una relación entre el cosmos y el alma humana. Y que el gran problema empieza cuando esa arquitectura se pierde y se sustituye por literalidad. Y aquí entra una crítica dura. Para Blavatsky, muchas religiones se han ido degradando no porque fueran malas, sino porque han perdido la clave interna, es decir, han conservado símbolos, ritos y palabras,
pero han perdido el significado. Y cuando se pierde el significado, el símbolo se convierte en superstición o en teatro. Aquí quiero que pares un segundo y lo miras con calma, porque esto es fuerte. Ella sostiene que cuando una institución destruye o borra la sabiduría antigua, que era la que explicaba los símbolos, esa institución se condena a sí misma a la ignorancia. Y entonces ocurre lo inevitable. Sus ritos empiezan a parecer ridículos. Sus símbolos empiezan a parecer inocentes o absurdos. Y sus sacerdotes terminan actuando como magos sin saber lo que hacen. Como si repitieran fórmulas sin comprender la fuerza que tenían originalmente. Y, según su visión, eso no es casualidad, es consecuencia, es la ley devolviendo el resultado de la causa. Este punto es esencial porque explica por qué, a ojos modernos, muchas cosas religiosas parecen vacías, no porque el símbolo sea falso, sino porque está mutilado. Si tú le quitas el alma al símbolo, solo te queda el cascarón, y el cascarón, claro, desde fuera es fácil burlarse de él. Ahora bien, si todo esto es así, ¿dónde encaja el cristianismo? Aquí Blavatsky es muy clara. Para ella, el cristianismo, sobre todo el cristianismo dogmático y eclesiástico, no encaja de manera natural con ese tronco. No porque no tenga nada espiritual, sino porque según su lectura se desvía de forma ilógica, se vuelve exclusivista, literalista y rompe la continuidad con la tradición antigua. Mientras que muchas religiones antiguas aceptan que lo divino se expresa en múltiples grados, en múltiples planos y a través de múltiples símbolos, el cristianismo institucional termina afirmando algo muy concreto: un único relato histórico literal como centro absoluto, un único salvador literal como excepción única, un único dogma como puerta de entrada, y además un esquema de premio y castigo que, para Blavatsky, se parece demasiado a una política de control espiritual. Y aquí quiero ser preciso. Esto no es un ataque emocional, es una diferencia de estructura. Blavatsky está comparando modelos. Para ella, en la sabiduría antigua, lo divino no se reduce a un personaje histórico, ni se encierra en una sola narrativa. Lo divino es un principio universal, una ley, una realidad que se manifiesta en todo y que el ser humano puede llegar a conocer por transformación interna, mientras que en el cristianismo dogmático esa posibilidad se reemplaza por la obediencia a un credo. Por eso, cuando ella dice que solo puede existir una verdad, ella no está diciendo que solo hay una religión verdadera y casualmente es la mía. No, ella lo que está diciendo es: si existe una verdad real, no puede contradecirse a sí misma. Y si un sistema religioso presenta un Dios que es amor absoluto, pero también celoso, castigador, vengativo y además incompatible con la justicia natural, ahí algo se ha roto. O si no, pues se está hablando de dos niveles distintos, uno simbólico y uno literal, o se ha mezclado todo. Y aquí enlazo con algo que, aunque hoy no lo voy a desarrollar del todo, tienes que ir escuchándolo desde el primer vídeo: la diferencia entre una religión esotérica y una religión exotérica. La exotérica es la religión externa: normas, ritos,
relatos literales, moral social. La esotérica es la interna, significado, símbolos, transformación de la conciencia, conocimiento espiritual real. Para Blavatsky, lo que ha pasado muchas veces es que lo exotérico ha devorado a lo esotérico. Y cuando pasa eso, se pierde la verdad y solo queda la estructura de poder. Entonces, ¿qué propone ella como alternativa? No propone que te cambies de etiqueta. No propone que te hagas de cualquier religión. Lo que propone es recuperar la idea de una sabiduría antigua como base común. Es decir, entender que antes de las iglesias y antes de los dogmas existía una enseñanza que hablaba del cosmos, de la mente, del alma y de la ley. Y que las religiones, cuando eran más puras, eran formas de transmitir esa enseñanza en distintos lugares del mundo. Por eso, cuando ella habla de brahmanismo y budismo como ramas, está enseñando que esas tradiciones conservaron una continuidad doctrinal más clara con el tronco y que muchas otras tradiciones, aunque parezcan distintas, comparten elementos de ese tronco porque bebieron de él directamente. Y ahora quiero aterrizar esto en algo práctico, porque si no, se queda en teoría. Si tú aceptas esta idea de Blavatsky, entonces cambia tu forma de mirar todo. Ya no preguntas, ¿qué religión tiene razón? Empiezas a preguntar, ¿qué parte de verdad está escondida detrás de este símbolo? Ya no te obsesionas con la literalidad. Empiezas a leer los relatos como mapas internos. Ya no te quedas en la superficie. Empiezas a buscar la clave. Y eso nos lleva a un punto que para mí es central y que va a aparecer en muchos vídeos. Si la sabiduría antigua es el tronco, entonces la espiritualidad real no depende de pertenecer, depende de comprender y de transformarte. La verdad no te la da una institución. La verdad, en el sentido profundo, se reconoce por afinidad interior cuando la conciencia despierta. En los próximos vídeos voy a ir bajando esto a tierra con ejemplos concretos. La diferencia entre religión interna y externa. La figura de los iniciados, los nazarenos, los esenios y sobre todo el tema más fuerte, cómo Blavatsky interpreta a Jesús y por qué desde ese enfoque Jesús no encaja con el Jesucristo construido por el dogma posterior. Pero si hoy te quedas con una sola idea, que sea esta. Para Blavatsky, el problema no es que existan muchas religiones. El problema es que se ha perdido el tronco. Se han quedado las ramas peleándose entre ellas, creyendo que son el árbol entero. Y cuando una rama cree que es el árbol entero, ya no busca la verdad, busca dominar. Y eso, para ella, es exactamente lo contrario de la sabiduría. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo enorme y cierre.